respecto al, justo ya hablamos del cuidado, ¿no? Por ejemplo, aquí donde soltaríamos mariposas, ¿no? Difícilmente encontramos parques con una gran variedad de flores, ¿no? El asunto es que ya no se estila poner flores en los parques, porque la flora, a diferencia de un árbol, la tienes que ir cambiando cada cierto tiempo y se muere y son estacionales, entonces es mucho más difícil mantenerlo. Y la otra es que tendrás que trabajar con las municipalidades para que cultiven la flor que necesita la mariposa, ¿no? Es un chambón en sí mismo. Porque sí, yo concuerdo contigo, cada vez hay menos flores. Desde Medio Ambiente Compartido han trabajado en distintas fechas, no solamente este año, años pasados con municipalidades. ¿Qué tan complicado es llegar a acuerdos cuando quieres proponer algo a la municipalidad? Es dificilísimo, y no por falta de voluntad, sino que bueno, es algo que uno aprende cuando empieza a trabajar con municipalidades. Yo era el primero que me estrellaba contra los trabajadores municipales cuando veía que hacían algo mal. Y era ciertamente injusto y los trataba mal. Y trabajando con ellos es que me di cuenta de que, Cholo, es una empresa muy, muy, muy grande. Una municipalidad no es, mira, en MAC y en Maderas Urbanas, somos 7 gatos. Y es súper difícil gestionar los tiempos de 7 personas, ¿me entiendes? Imagínate gestionar 200, 300 personas. 200, 300 personas que muchas veces han trabajado en la municipalidad toda su vida, por ende no han sido capacitados, o son parte del sindicato, no los puedes mover, o están ahí por voluntad política, de ahí hay otros profesionales con todas las ganas del mundo, burocracia, controles gubernamentales, o sea, tienes un montón de cosas. Entonces, no tan solo es el reto de gestionar un montón de gente, sino gestionar un montón de gente con recursos limitados, mal pagados, con un mal clima laboral, ¿me entiendes? O sea, tienes un montón de cosas. Por lo tanto, trabajar con municipalidades es sumamente difícil. Nosotros hemos tenido la fortuna de encontrarnos excelente gente con las municipalidades con las que trabajamos, pero no deja de ser un reto porque, claro, tú puedes hablar con el alcalde, de ahí hablas con el gerente, hablas con el subgerente, hablas con el supervisor, pero el jardinero hace lo que quiere. Ya está, a ver, ya no puedes llegar tan abajo y tú no tienes ningún tipo de autoridad sobre ellos. Entonces es sumamente difícil. De la misma manera, es sumamente gratificante cuando las cosas salen bien. A la primera no siempre salen bien las cosas, ¿no? No. Has estado proponiendo el proyecto más de una vez. Olvídate, en Yanaguara, donde estamos ahorita, recién ha tenido que cambiar la gestión para poder trabajar con la municipalidad. Entonces tuvo que cambiar el alcalde, conocerlo a Sergio Bollinger antes de que saliera de alcalde, culminarlo a trabajar juntos por los árboles urbanos y de ahí empezar a dar los primeros pasos. Entonces, es un trabajo que de aquí a un par de años nos va a tocar recorrer de nuevo con las nuevas autoridades. Claro, al final las gestiones toman en cuenta esos proyectos que se ven, si son bien vistos, los quieren replicar en sus siguientes gestiones. Yanaguara en teoría está siendo entonces como pionero o modelo a seguir en estos proyectos. No, el modelo a seguir es Caima. O sea, con Caima arrancamos la gestión pasada y lo hemos continuado en esta gestión. Entonces, si es que vamos a apuntar con el dedo a una municipalidad que inició con ese trabajo mucho más responsable y armonioso con los árboles urbanos, es Caima, sin duda. Pero el trabajo que nosotros hemos logrado con Yanaguara en estos últimos 2 años desde el cambio de gestión ha sido fabuloso porque nos coge también a nosotros como una organización mucho más madura. Cuando nosotros arrancamos con Caima, arrancamos en pandemia. Y en pandemia... puchica, las placas las diseñaba yo, no sabíamos cómo colocarlas, eran muy grandes, o sea, también hemos pagado piso y Caima lo ha pagado con nosotros. Entonces, Yanaguara ya nos coge también a nosotros mucho más cojados, con un equipo más consolidado. Por lo tanto, hemos caminado muchísimo más rápido de lo que hemos caminado con cualquier otra municipalidad. Mencionaste árboles urbanos y profundicemos aquí. Ya, el tema es que tenemos que distinguir un árbol urbano de un árbol común y silvestre, ¿ya? No por su especie, sino por dónde está ubicado. Entonces, si es que tú vas por una chacra y tú ves un árbol, tú dices, ah, qué bonito, pero ese árbol cumple otro rol totalmente distinto al que cumple un árbol en el entorno urbano, en las ciudades. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, un árbol absorbe CO2 y nos arroja oxígeno, en la ciudad tiene muchísimo más retos para vivir, desde que a veces no se riegan. Por ejemplo, los árboles que están al frente de la comisaría de Yanaguara, en la avenida Ejército, nunca han sido regados. Se riegan por la lluvia. Entonces tienen retos porque viven en una constante sequía. Además de absorber CO2, la gran cantidad de CO2 que tiene en las avenidas, en las ciudades en general, también retienen partículas suspendidas en el aire. No tan solo smog, sino estamos al lado de Cerro Verde, tenemos un montón de polvo en la ciudad. Entonces los árboles
capturan esas partículas para evitar que lleguen a nosotros. Reducen la bulla, por ejemplo, retienen la bulla. Por eso en países desarrollados tú tienes las autopistas y tienes alamedas de árboles a los costados y luego tienes condominios para evitar que la bulla de las autopistas llegue a ellos. Entonces, además un árbol urbano es parte del paisaje. Reduce el estrés, o sea, tiene un impacto psicológico positivo en las personas. Es parte del paisaje. Nos ayuda porque es parte del patrimonio. O sea, nosotros hemos hecho todo un concurso de ilustración y fotografía llamado Arequipa Molle para el muelle de la iglesia de Yanaguara, de aquí a una cuadra. El muelle que está al costado de la iglesia, que lo vemos todos los días, pero no reparamos de que ahí está y que pudiera no estar. Entonces, y es parte de nuestro patrimonio verde. Por lo tanto, un árbol urbano es muy, muy distinto a un árbol que tú encuentras en una chacra. Ha tenido que sobrevivir mucho más retos que un árbol en una chacra, que normalmente tiene una sequía al lado, y de la misma manera nos brinda mucho más servicios ecosistémicos que un árbol en una chacra. Es como que, claro, tú dices, un árbol en la Amazonía, sí, absorbe el pulmón del mundo, lo que tú quieras, pero en las ciudades donde más necesidad tenemos de árboles y donde menos tenemos por habitante. Por lo tanto, tenemos que cuidarlos. Entonces, un árbol urbano hay que distinguirlo. Un árbol urbano tiene su propia ciencia que los estudia, cómo cuidarlos, cómo protegerlos, cómo abonarlos, cómo regarlos. O sea, tienes un montón de cosas detrás de un árbol urbano. Y si no hacemos esta distinción muy, muy clara, vamos a creer que un árbol es lo que crece en una chacra y no hay que cuidarlo. Justo cuando conversamos con George en la primera conversación, él nos mencionó lo difícil que es hacer estas reforestaciones, que en realidad sí implica muchos recursos. Claro. Uno los ve, ¿no? Cuando hacen campañas de reforestación, de 100 árboles terminan viviendo solo 10 probablemente, ¿no? Entonces, y ahí nos comentó él esta importancia de hacerle seguimiento, haciendo hincapié en el proyecto que era MAC. Claro. Entonces, MAC tiene el foco con respecto a los árboles, es en el hacer un inventario, en lo que pude ver en sus redes, y hacer con este inventario tener esas recomendaciones de cuidado en el largo plazo del árbol, ¿no? Y mencionaste Caima. Caima, ¿cuántos árboles plaqueados tiene? ¿Cómo es este procedimiento del plaqueado con un árbol? Caima tiene el mayor número de árboles plaqueados porque iniciamos en el 2020. No hemos continuado el año pasado por un tema de acomodarlo un poco la casa. Pero partamos del hecho de que no podemos cuidar algo que no conocemos. Entonces, si nosotros no sabemos cuántos árboles tenemos, no tenemos ni idea con qué vamos a trabajar. Todas las empresas, incluso las mismas municipalidades, con las falencias que puedan tener y lo bien que hacen, tratando de gestionar los pocos recursos que tienen, hacen inventarios de sus bienes, pues. Porque es la única forma de saber dónde rayos está la computadora que tú tienes que utilizar cuando trabajas. Entonces, partamos del hecho de que no podemos cuidar algo que no conocemos. Y luego, ¿en qué estado está esto que queremos cuidar y que ya conocemos? Entonces, el inventario te permite distinguir al individuo de toda la masa. Entonces, tú dices, ok, soy Francisco. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué necesita Francisco? Entonces, Francisco necesita A, B, C y D. Entonces, le empiezas a brindar esos beneficios a esta persona o a este individuo. Entonces, en el caso del inventario, se busca hacer eso. Todas las municipalidades, por ley, el Ministerio del Ambiente las obligan a tener un inventario de árboles. Muchas municipalidades lo tienen o no, o lo tienen incompleto. No incompleto porque no los hayan contado los árboles. Te pueden decir, tengo 200,000 árboles en mi jurisdicción. Genial. Pero el tema es dónde están, de qué especie y en qué estado están. Entonces, cuando nosotros hacemos el inventario, no tan solo es ir y decir 1, 2, 3, 4, sino es ponerles placas a cada uno de ellos. Y esa placa tiene un código. Entonces, cuando tú vas a intervenir el fresno con código C045. No el 046 que está al lado, el C045. Entonces, todo tu plan de manejo ya se individualiza a un solo árbol y, por ende, eres mucho más eficiente en la gestión de tus recursos. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucedía con las municipalidades? Vamos a podar y cogían todos los árboles de la cuadra y todos los desmochaban. Entonces, no tan solo el daño al árbol. Ya, ok, vamos a decir que el árbol vuelve a crecer. Ya, que esa es una mentira piadosa que nos contamos todos como para no sentirnos tan mal. Pero ponte a pensar el recurso humano. Escaleras, treparse, el riesgo de treparse y caerse, el desgaste de las herramientas, bajar las hojas, jalarlas a la esquina, que venga el camión, cargarlas al camión, la cantidad de viajes que tengas que hacer el camión dependiendo de la cantidad de hojas que se acaban, llevarlas al relleno, botarlas ahí, tienes un sobrecosto que si es que tú identificas el fresno C045, solo tienes uno. Entonces eres mucho más eficiente en la gestión de tus recursos. Y de la misma manera empiezas a ver el tema de abonado, tema de riego,
todo porque lo individualizas. Claro, llega un punto en el cual un parque coges todos los árboles, pero esa es la ventaja del inventario, que si no lo tienes, estamos pateando latas. Entonces, conversando con George, claro, tú puedes plantar 100.000, 200.000, 300.000 árboles, pero ¿cuántos de ellos viven? Entonces, claro, yo digo, hacer hueco y poner el árbol en el piso es fácil. Que crezca es difícil. Pero tú tienes que analizar cuánto te ha costado que el árbol llegue al piso. Entonces, estás hablando la semilla, estás hablando la tierra, proceso de germinación, el cuidado, el transporte, el cuidado para que crezca y de ahí ponerlo en el piso. Entonces, es que tú dices que del 100% de árboles van a sobrevivir el 10%. Tú dices, oye, estoy tirando agua, plata al agua, perdóname, porque ¿qué sentido tiene? Entonces es súper importante poder cuidar los árboles que ya tenemos, ¿no? Entonces Max se concentra en eso. O sea, no plantamos nosotros árboles. Si hemos plantado 10 árboles en los últimos 4 años es mucho, ¿ya? Y todos los árboles que plantamos los plantamos de 4 metros de altura. ¿Para qué? Para garantizar de que crezcan y que vivan. Pero nosotros nos concentramos en cuidar los árboles que tenemos. Porque ya te había dicho, o sea, si un árbol, el árbol al frente de la iglesia, perdón, de la comisaría de Yanaguara, nunca ha sido regado, ha sido mal podado, nunca ha sido abonado, y todavía está viviendo y son de los fresnos más viejos de la ciudad, oye, mis respetos. Entonces, ¿por qué no cuidar ese árbol, ese individuo, en vez de estar plantando 3, 4, 5, que van a tener que pasar 60, 70, 80 años para que llegue a esa edad? Entonces, concentrémonos en los que tenemos y no tienes idea de la cantidad de árboles que mueren todos los días por sobrepodas. O sea, es más, te comparto mi galería de fotos y tú solito te vas a dar cuenta. Ayer está en Vallecito 3 nuevos que ya han muerto. En Vallecito, en 2 cuadras. Es increíble. Tienes un control entonces de la mortalidad. O sea, control es decir mucho. Claro. Pero por donde circulo, normalmente llevo un registro fotográfico de los árboles que veo, ¿no? Entonces, como te mostraba antes, tengo fotos de un árbol en tronchadero que cada año le sacan el ancho y lo dejan sin hojas. Y ya hemos ido con la municipalidad, lo hemos intentado recuperar hace 2 años y de nuevo lo vuelven a hacer. Ya hemos presentado la denuncia el año pasado, se perdió, la vamos a volver a presentar este año. Es que la única forma, ¿me entiendes? O sea, lamentablemente, si es que por las buenas no entendemos, tenemos que irnos a las patadas. Y da pena, pero la gente no reconoce que hay un problema con los árboles urbanos. Y lo hay, pues, porque hemos normalizado durante mucho tiempo que al árbol urbano le podemos hacer lo que querramos y brota de nuevo. O sea, el árbol debería no volver a brotar para que realmente nos demos cuenta del impacto de nuestras acciones. En este tiempo que has venido trabajando sí, con municipalidades, pero también si llegas a un parque, en teoría, hay personas que vienen alrededor que fácilmente se involucran en esa actividad, en ese parque. Entonces, ¿cómo has visto esta digamos, aceptación de estas nuevas prácticas, este nuevo conocimiento sobre el árbol y cambiar esa perspectiva que uno tiene, ¿no? Sí, nosotros en Medio Ambiente Compartido trabajamos el tema de inventarios con las municipalidades y a través del inventario es que los capacitamos. Tenemos 8 o 9 módulos de capacitación en temas de arboricultura moderna. Yo te decía que el árbol urbano tiene su propia ciencia que lo estudia, que es la arboricultura, que es la ciencia de árboles urbanos, por todas estas cosas. Por ejemplo, podar un árbol urbano depende de dónde está, si está en avenida, si está en Berma Central, si es que tiene cables, si es que tiene bancas, si es que tiene luminarias, si es que tiene un montón de cosas que en una chacra no lo tienes, ¿no? Entonces, les enseñamos a los trabajadores municipales que lo primero que tienen que hacer es responder qué quieren lograr con la poda. O sea, la poda no tiene que ser una actividad podo porque me toca podar. No, ¿qué quiero lograr con este árbol? Y si es que este árbol no interfiere con nada, no lo toco y paso al siguiente. Entonces, hacemos el inventario. Pero por el otro lado, hacemos unos espacios, creamos unos espacios que se llama Arboleando. Y esos espacios los hacemos con vecinos de la zona. Entonces, ya sea por invitación de ellos o nosotros los convocamos para explicarles en el parque por donde ellos viven qué cosas se han hecho mal en el pasado, qué cosas se han hecho bien y qué cosas tenemos que empezar a hacer. Por ejemplo, lo primero es, me tienen que podar los árboles porque están muy altos. ¿Hacia dónde va a crecer el árbol? El árbol tiene que crecer hacia arriba. Entonces tú le tienes que decir, esto que solía hacerse todos los años no se debe hacer por este y este motivo. Y se los muestras en el árbol. Entonces ellos dicen, claro, no es floro, no es que simplemente no quieren que cojan los árboles. No, si los van a coger, cógelos por los motivos adecuados. Entonces les explicamos a los vecinos. Hemos tenido arboleandos en Caima, en Yanaguara, en Sachaca, en Paucarpata, en Socabaya. A través de unos vecinos del Parque Lara en Socabaya, vamos a llegar a la municipalidad de Socabaya porque ellos están ejerciendo presión. Entonces, ellos mismos se organizan. Claro, eso por el lado bonito.
también te encuentras un vecino que no entiende razones y te insulta y te dice que eres un caviar y que traes tu plata del extranjero para financiar estas actividades, lo cual nosotros no hacemos en Enlazando. Entonces, también es difícil el otro lado de la moneda, pero al final te llevas una sonrisa y tú dices, ok, basta que sean dos gatos los que te han oído, ya somos dos más que estamos en este mundo, ¿no? Claro. Aquí se acopla Maderas Urbanas. ¿De qué forma exactamente? Porque es otro proyecto que también Claro. trabaja el árbol urbano, ¿no? Sí, o sea, Maderas Urbanas surge en el 2020, es una idea de mi primo Pablo, él vive en Finlandia, él es ingeniero forestal y es consultor medioambiental. Y él tenía este proyecto hace 15 años. Lo quería hacer en Lima, él vivía en Lima, estudiaba en la agraria, pero obviamente no tenía las manos para hacerlo. Entonces él me dice, oye, si tú ya has empezado el inventario de árboles, les vas a enseñar cómo podar, coge esos residuos de poda y fabrica productos. Y él me plantea la idea de Maderas Urbanas. Entonces fundamos Maderas Urbanas en el 2021. Y por fortuna Maderas Urbanas, yo te decía que es la otra cara de la moneda. Porque tú tienes por un lado Medio Ambiente Compartido de Enlazando, que es una asociación civil sin fines de lucro, igual que HUB, y lo que hace es capacita personal municipal, trabaja con vecinos, también estamos trabajando con colegios, por ejemplo, hacemos espacios que se llama Pies en la Tierra, para enseñarles a los niños cómo los árboles se parecen a nosotros, la germinación, la polinización, el crecimiento, el compostaje, el cuidado, el abonado, todo eso. Y por el otro lado tenemos Maderas Urbanas. Entonces, Maderas Urbanas sí es una empresa social, en el sentido de que hasta el 30% de nuestras utilidades las donamos. Entonces, la idea es que lo que hace MAC acá, recoge la madera y Maderas Urbanas la procesa. Obviamente con ciertas condiciones. Si es que viene una municipalidad y se le ocurre desmochar los árboles y me dice llévate la madera, yo le digo no me lo voy a llevar, porque yo no voy a ser partícipe de lo que has hecho mal. Si lo haces bien, sí, y si lo haces mal, no. Entonces tenemos convenios, por ejemplo, con Yenaguara y el convenio versa que ellos tienen 10,000 soles anuales para equipamiento, siempre y cuando hagan las cosas bien. Y esto, una vez más, no es capricho nuestro. Tenemos asociaciones en Lima como la PUA, la APA, AMBIC, que respaldan lo que nosotros les decimos a las municipalidades, que son organizaciones conformadas por arboristas certificados. Entonces, en pocas palabras, le decimos a la MUNI, si es que tú sigues las recomendaciones que nosotros te damos porque nos las dan organismos más grandes a nosotros y generas residuos de podas, nosotros los podemos usar para financiar estas mismas actividades. Entonces hay un dicho que dice del mismo cuero salen las correas, en este caso es de los mismos árboles urbanos salen los recursos para cuidarlos. Claro, maderas urbanas, tú estás diciendo que en la poda debiéramos tener solo troncos de 4 pulgadas de diámetro, ya, a lo mucho. Entonces estás hablando de un posavasos. ¿Qué mucho valor tiene un posavasos? No tiene mucho valor, pero tenemos mesas de 1,20 m de diámetro, de árboles urbanos que murieron, y yo te puedo decir por qué murieron, y el 90% mueren por sobrepodas. Entonces, mientras las municipalidades y los vecinos no entiendan de que el árbol finalmente muere, vamos a seguir teniendo recursos para poder trabajarlo. Entonces, yo digo, en un mundo ideal, maderas urbanas debe desaparecer, porque los árboles deben ser bien cuidados. O sea, yo hablé alguna vez con una chica de una universidad, si no me equivoco, de Stanford, que tenía el mismo proyecto de maderas urbanas, pero con árboles que se caen en bosques en Estados Unidos y ella los recoge para fabricar productos. El concepto es exactamente el mismo, trabajar sobre árboles caídos. Pero claro, en árboles urbanos en Estados Unidos no vas a tener ni uno. Por eso te digo, a la larga maderas urbanas debe desaparecer. Entonces es la misma moneda vista desde dos ópticas distintas y maderas urbanas debe generarle recursos a MAC. Digo debe porque todavía no lo logramos, pero ahí estamos empujando el coche. Es un ejemplo, ¿no?, de economía circular, de cierto modo. Y sin quererlo, de verdad. O sea, cuando nosotros empezamos a hacer posavasos, nos dimos cuenta que no íbamos a llegar a ningún sitio. Y es ahí que surge que Lizzie Roberts, mi prima, en el bar Nowhere en San Lázaro, me dice, oye, hay un muelle atrás que se ha muerto y llévatelo, pues. Y cuando fuimos a cortarlo, pues, un troncazo sí. Entonces tenemos mesas de muelle. El Parque de la Esperanza, habían 2 pinos súper grandes, uno de ellos había muerto. Nos pagó para retirarlo, por ejemplo. Y luego me enteré que el Parque de la Esperanza decidió retirar el otro por seguridad y nos llamaron para llevarnos madera. Yo le dije, no, o sea, no, si lo ha retirado por un motivo que no es sustentado, yo no quiero ser partícipe. Lamentablemente la otra cara es que esa madera se quema después. Claro. Pero uno tiene que ser fiel a algo, por lo menos. Entonces yo no puedo participar, o nosotros no podemos participar en cosas en las que no creemos, ¿no? Y eso es súper importante porque a nosotros económicamente nos conviene que se mueran los árboles, pero no logramos nuestro objetivo si se mueren. Entonces, por eso te digo, en un mundo ideal, maderas urbanas debiera quebrar, porque los árboles urbanos en Arequipa deben ser bien protegidos. Y no es una suposición, pero
¿Cuánto tiempo crees que dentro de cuánto pasaría ese futuro ideal? No, en el Perú estamos en pañales. De verdad, lamentablemente estamos en pañales. Nosotros ponemos nuestro granito de arena. Por lo menos ya tenemos 2 distritos que no lo hacen, Caime y Yanaguara. Estamos detrás de Sachaca, también con Sachaca tenemos muy buena relación. Con Cerro Colorado es un poco más difícil, es un distrito muy grande, de verdad es muy heterogéneo, entonces es súper difícil. Donde más interés tienen para cuidar los árboles es en los conos, donde menos árboles tenemos, donde no tenemos árboles grandes sobre los cuales trabajar. Entonces, Cerro Colorado plantea muchos retos en su gestión. Pero bueno, por lo menos trabajamos con estas 4 municipalidades y la idea es tener un modelo que sea altamente replicable en otros distritos. O sea, a la larga, Claro. nosotros queremos que una organización de Piura o de Trujillo pueda venir y decir, ok, ya yo quiero hacer Mac en Piura. Toma. Es más, incluso maderas urbanas queremos que sea open source. Para que la gente, ¿qué herramientas tenemos? Estas son mis herramientas. ¿Cuál es tu proceso? Este es mi proceso. ¿Por qué? Porque a la larga, si es que nos van a ayudar a cuidar los árboles urbanos, no nos interesa quién lo haga, con tal de que alguien lo haga. ¿No? Entonces, ¿cuánto tiempo va a tomar en que esto cambie? No tengo ni idea. Y a la larga tampoco lo pienso, porque si lo piensas, te desganas. No, vamos, el día a día. Claro, el proceso, no el resultado. Sí. No, ¿cuándo llegue? Perfecto. ¿Cuál es tu parque al cual acá en la ciudad de Arequipa te tienes más cariño, que es tu lugar seguro, que tienes más afinidad? Tengo que admitir que no tengo la costumbre de ir a parques. Ah, Y esto te lo digo con una gran cuota de vergüenza, porque el proyecto Medio Ambiente Compartido lo que busca es la reapropiación del espacio público. Y eso es enseñarnos a todos de que los parques están ahí para nosotros y que por eso debemos cuidarlos. Y no podemos pretender que la autoridad los cuide para nosotros usarlos, sino nosotros debemos usarlos y por ende la autoridad cuidarlos. Entonces, no te puedo decir que tengo un espacio porque no tengo por costumbre. Y bueno, si es que me retas, te prometo que de aquí en adelante voy a empezar a usar un parque y la próxima vez que me hagas esta pregunta en público te voy a saber responder. yo pienso que va a ser el pretexto para un reel. Sí, Para claro. Facebook. ¿Qué fue el árbol? ¿Qué fue el parque? ¿Cuál ¿Qué es? fue el parque? ¿Cuál es tu parque? Manda tu ubicación. Algo que sí te puedo decir en mi defensa es que hay un montón de parques que llevan placas gracias a este trabajo. ¿No? Entonces, y sí te los puedo nombrar. Entonces, por lo menos ahí Nómbranos 5. 5 parques. Y más una referencia por dónde están ubicados. ¿Y están cerca o en un circuito, entonces? Vamos a la Plaza de Yanaguara. Todos los fresnos de la Plaza de Yanaguara ya están con placas. Estamos hablando del Parque de Caracas, el Parque de las Piedras, el Parque del Hospital de Policía, el Parque de la Urbanización La Chacrita, el Parque de la Urbanización San Antonio, en Caima. Todos esos ya tienen, toda la Avenida Ejército, toda la Avenida, bueno, la Avenida Ejército, la parte de Caima. Toda la Avenida Caima, la Avenida Trinidad Morán, toda la parte de Caima. Estamos detrás de hacerlo con Yanaguara, queremos hacerlo con Claro, con los voluntarios de Claro. Claro tiene un buen equipo de voluntarios para plaquear toda la Avenida Ejército, por ejemplo, con ellos. Entonces sí hay un montón de sitios. La Plaza de las Américas, en Cerro Colorado, esa ya tiene placas también. ¿En Cerro Colorado es el único parque? Es el único parque con el que empezamos en pandemia y no hemos podido llegar a otro. Una vez más, es que las municipalidades son muy grandes, tienen mucho entre manos. Entonces es difícil. En el caso de tantos árboles que has visto, ¿cuál es el más antiguo? ¿Dónde lo encontramos este árbol antiguo? Bien fácil. Uno de los más antiguos. Vámonos al lado de la iglesia de Yanaguara. Para nosotros, para el concurso que lanzamos en el 2022, hicimos una investigación y más o menos alrededor del paso de 1800 a 1900, el árbol ya estaba ahí. Entonces nosotros calculamos que debe tener unos 120 años acompañándonos el muelle de la iglesia de De la iglesia. Claro. Otros árboles súper antiguos, los jacarandás de la Plaza San Francisco, por ejemplo. ¿Cuántos años más o menos? Según los cálculos, cuando se los tiraron hace 2 años, que se les ocurrieron podarlos, de verdad fue un dolor de cabeza, habíamos calculado que por lo menos tenían 70 años. Y no parece. Porque tú te imaginas que un árbol longevo es un árbol muy, muy grueso, pero Claro. muchas veces no. Otros árboles que yo creo que son de los más antiguos, en las faldas del Misti hay 4 o 5 eucaliptos. Se llegan a ver un día despejados, ¿sí los has visto? Son locazos y son unos troncotes, ¿ah? Nunca nadie los ha abonado, nunca nadie los ha regado. Esos son súper antiguos. Yo tuve la fortuna de ir hace un tiempo en bicicletas ahí. Ahí deberíamos ir, es locazo. Es locazo. No te imaginas ver tremendos arbolotes en el medio de la nada. ¿Cuántos años más o menos dijiste que podrían tener? Deben tener por lo menos 200 años, ¿no? Sí, claro. ¿Y quién los habrá plantado? No tengo ni idea, pero ahí están. Claro. Son brutales. Dice que es más, nosotros hicimos ese mapeo, tenemos videos de una mora en los claustros de la iglesia de Characato que tiene más de 200 años.
Imagínate. Obviamente nadie puede entrar porque es propiedad privada, pero sí, es sumamente, debe ser de los árboles más antiguos de Arequipa. Cuando uno revisa el plaqueado, porque sí es visible, Ajá. uno se encuentra ahí este dato o tiene que escanear el código para enterarse de la antigüedad digamos, del árbol. Creo que las placas que nosotros ponemos en espacios públicos no llevan QR, ya, pero en Yanaguara sí vamos a poner, lo queremos hacer en agosto, ya tenemos el compromiso del alcalde, para colocar unos tótems que son como unos atriles metálicos, Bueno, y ese atril va a tener la planimetría de la plaza, dibujada bien, bien bonito, con cuántos árboles tenemos, de qué especies, cómo cuidarlos, y ahí sí vamos a tener un código QR donde van a poder conocer la historia de la plaza, la historia de los árboles y lo que estamos haciendo ahí. Ahí sí puedes tener mayor información. No obstante, y volviendo a las limitaciones del árbol urbano, inferir cuántos años tiene es súper difícil. claro. ¿Por qué? Porque si es que un año no llovió, como últimamente no está lloviendo en Arequipa, llueve en las partes altas, pero no llueve en Arequipa, entonces el árbol crece menos. Entonces tú no puedes afirmar que un árbol tiene cierta edad por sus dimensiones. Porque tú puedes ver un árbol que tiene un troncote y lo cortan a 4 metros de altura porque tiene la idea de que les levanta la vereda. Entonces todos los años le sacan el ancho. Lamentablemente ya no es tan fácil determinar las edades de los árboles por simple observación. Claro. Están muy, muy manoseados los datos. Dentro de esta mitad de año, ¿qué ha logrado MAC? Yeah. ¿Qué viene logrando? ¿Y qué le espera a MAC la otra mitad del año? Excelente pregunta. El trabajo con las municipalidades sigue caminando. Hemos empezado el trabajo con la Municipalidad Distrital de Mejía, lo cual es fabuloso. Porque en Mejía, al igual que muchos distritos, tenían la idea de que en el invierno hay que quitarle todas las hojas a los árboles para que broten nuevas. Y en Mejía hay predominantemente vilcos en las plazas, en la plaza de la iglesia, en la plaza donde juegan los niños y todo. Vilcos. Vilcos. Es una especie de árbol. Es una especie de árbol muy adaptada a nuestro entorno, es un árbol de una madera muy, muy dura, crece como una sombrilla, es bien, bien bonito, tiene unos pompones amarillos, tiene un olor bien, bien sutil. En el Colegio Prescott, por ejemplo, todo el jardín central tiene vilcos. A mí me recuerda mucho a cuando yo era chico. Entonces hemos empezado a trabajar con la Municipalidad de Mejía. Entonces el primer hito ha sido ese. En verano he tenido todo mi equipo, una semana con nosotros en mi casa, capacitando al personal municipal para el cuidado de los árboles. Ya no los han desmochado este invierno, los árboles tienen todas sus hojas. Claro, va a pasar años para que estos vuelvan a tener la forma que debieran tener, pero es un excelente paso. Eso es gracias a Sosis, es que me está viendo la alcaldesa de Mejía por abrirnos las puertas. Luego hemos hecho un programa con CAMAN de la Universidad Católica San Pablo, que se llama Pies en la Tierra. Lo hicimos con niños en el verano, vacaciones útiles. Fueron 2 sesiones, 2 días donde les enseñamos todo esto acerca de los árboles. Es más, ellos empezaron quitándose los zapatos y las medias y caminando en el pasto descalzos para enseñarles que estos seres son tan iguales a nosotros. Igualito respiran, igualito nos acompañan, igualito crecen, igualito sufren, igualito necesitan agua. Y esto ya lo hemos replicado con el colegio Quiñones en Mejía. Hemos estado un día con George, con los voluntarios de Patrulla Ecológica, hemos estado en Mejía con estos niños. Hemos estado como con 200 niños desde 5 años hasta 11 años, enseñándoles en 4 módulos acerca de los árboles urbanos. Estamos con un proyecto ahorita con el Maxule, con los niños del IB, del Bachillerato Internacional, donde el día miércoles 5 de julio van a tener un debate donde hay 3 equipos. Uno de ellos van a tener que sustentar desde el punto de vista del vecino por qué podar el árbol está bien. Y es más, hemos utilizado el árbol del que te hablé como ejemplo. Sí. Ya, los otros van a tener que sustentar desde el punto de vista de la municipalidad por qué hacerlo está bien. Y otro van a tenerlo que sustentar desde el punto de vista de medio ambiente compartido. Ellos van a tener que rebatir sus argumentos. Y va a ganar el que mejor argumentos exponga, no el que tenga la razón. Porque hay que ver, claro, yo te puedo mentir, pero todo depende de la calidad de mi mentira para que tú me creas, ¿entiendes? Entonces ahí queremos que los jóvenes puedan explorar y puedan defender su posición, aún así esté equivocada, aún así ellos no crean, para luego poderles decir por qué está equivocado. Entonces va a ser una actividad muy, muy interesante y te lo cuento con mucha emoción, porque eso es algo que queremos replicar con el Colegio Prescott. Ya tenemos otro colegio Mollendo que está interesado, y eso una vez más es un enlatado que podemos llevar a distintos sitios con distintos públicos. Eso es algo que me llena mucho de alegría, porque ya estamos saliendo de las municipalidades y de los vecinos y estamos entrando a niños y a jóvenes. Claro, la comunidad educativa. Sí. Y eso también tiene en mente poder hacer, como dijiste, open source. Todo esto es open source. Quien quiera venir y quiera que le brindemos la información de qué hacemos y cómo lo hacemos, solo tiene que tocar la puerta. Claro,
tiene que tenernos paciencia porque no es que lo tengamos estructurado, va a tenerse que soplar con nosotros el proceso de aprendizaje, pero sí, o sea, mientras más personas se sumen a el cuidado de nuestros árboles urbanos, ya ganamos cholo. O sea, y nosotros ya estamos logrando nuestro objetivo. Para el siguiente año piensan mantener, digamos, obviamente los resultados de este, aún es mitad de año, pero hay un nuevo proyecto, algo que complemente a lo que ya vienen haciendo árbol urbano, trabajar con municipalidades, personas que viven cerca del parque o el árbol, colegios, y luego la parte de emprendimiento, que en este caso es maderas urbanas. ¿Hay algo más que vayan a integrar? Bueno, algo que tenemos que hacer de nuevo, que no hacemos desde el 2022, es el concurso de Arequipa y Molle, ¿no? Para rescatar este Molle. El asunto es que, ya te dije que los árboles urbanos sufren un montón de embates de la ciudad en general. Nosotros, la contaminación, la basura, todo lo demás, ¿no? Y tomamos como referencia el Molle de la iglesia de Naguara, que como te dije tiene 120 años y todo. Pero ese Molle no tan solo por capricho y porque se ve bonito al lado de la iglesia, sino porque ese Molle es enfermo. Y ese Molle tiene hongos. Y ese Molle, si no lo cuidamos, va a morir. Cuando, no, tampoco no te voy a decir el próximo año, no hay que alarmarnos, pero quizás de aquí a unos 10, 15 años pasemos y veamos lo triste que se va a quedar la iglesia de Naguara sin tremendo árbol. Entonces el concurso lo que busca es poner en manifiesto de que los árboles urbanos tienen una problemática a través de la visualización de este árbol en particular. Quisimos hacer Arequipa y Molle el año pasado en colegios, lamentablemente nos gana el día a día, realmente hay mucho para hacer. Quisimos hacerlo este año, no lo vamos a hacer, pero sí vamos a tener una exposición afuera de 13 monjas de algunas de las piezas ganadoras del concurso y vamos a poder contar acerca de nuestro propósito y si no me equivoco, en julio vamos a tener un cóctel, un pequeño cóctel, una pequeña reunión para poder exponer lo que hicimos acerca de Arequipa y Molle en ese entonces. Entonces, el próximo año sí o sí tenemos que hacer otro concurso. No me perdonaría que pase otro año más sin hacerlo. ¿Cuál es tu árbol favorito de los que conoces? Cuando yo era chico, yo tuve mi primera casa del árbol en un Molle. Entonces, en la casa de mi papá, entonces el Molle era mi árbol favorito. Hasta que me mudé y en todo el ingreso donde yo vivía había un montón de jacarandás. Entonces, el jacarandá no bota flor en primavera, sino la bota a finales del verano. Entonces, puchica, ver todo mi pasto cubierto de flores moradas se volvió mi árbol favorito. Entonces, el jacarandá para mí es el árbol más bonito que hay. Me encanta. Justo uno de los 4 colegios, que es el Colegio Nazareno, Cono Norte, con los que trabajamos, la profesora a cargo de estas actividades de medio ambiente con sus alumnos está cierta forma enamorada de los jacarandas y plantó como 4 que están tan chiquitos. Pero es como los engreídos de los alumnos en este proyecto de reforestación pequeño que tuvieron. Entonces, toda la razón. En la iglesia, en San Francisco, hay jacarandas, ¿no? Todos son jacarandas. ¿Todos? Todos los de ahí son jacarandas. Yo creí que solo eran 2. No, nada más. Todos son jacarandas. Todos tienen la misma forma. Y si uno quiere, digamos, un vecino, porque he escuchado también, en base a la profesora, he escuchado a tener los padres de familia en las jornadas, que quisieran plantar jacarandás. Es como que siempre la municipalidad les da las moras o los mioporos. O de repente nace un molle, porque los molles botan semilla por todos lados. Si es que tú quieres un árbol que sea resistente, resiliente y que no tenga mayores problemas, o es el bilco o es el molle. Ah, ok. Ya. Podrías plantar casuarina, por ejemplo, que es un árbol australiano, que es un pino, pero es muy sucia, acumula un montón de polvo. No se ha plantado mucho en mucho tiempo, pero no es tan bueno. Serían esos 2. Jacarandá es de mayor cuidado, va a requerir más agua, es más bonito, pero también depende mucho del tipo de suelo, si es que es arcilloso, va a crecer menos. El molle crece hasta en piedras. Entonces, que quieres tener un árbol y quieres cuidar un árbol, concéntrate en un molle que lo consigues por 50 centavos en el mercado, ¿me entiendes? Y no vas a tener mayor problema. El tema del mioporo, yo tengo mis reservas. El mioporo es un árbol muy noble, muy resistente, muy bueno, pero consume mucha agua. Entonces estamos en un desierto. Lamentablemente estamos mal acostumbrados a tener un precioso río Chile y que nos da agua todos los días. Pero sembrar mioporos en zonas alejadas es un despropósito, porque si bien es cierto, es verde todo el año, es perennifolio, requiere mucha agua. Y claro, un vaso al día no hace mayor diferencia. Son 1000 vasos, 10.000 vasos, 100.000 vasos al día. Es un montón de agua la que se pierde con los mioporos. Entonces el mioporo se debe plantar, como bien han hecho, en la Avenida Ejército, por ejemplo, en el centro de la ciudad, en la Avenida Caima. Ahí sí, mioporos, mis respetos, pues no en el Cono Norte.
No tiene ningún sentido tener un parque lleno de mioporos. Y además que si no lo riegas, se empiezan a marchitar y se empiezan a morir. Pon molles hasta decir basta. Y el molle lo riegas una vez a la semana y esto y va a estar tranquilo. Entonces, la conclusión de esta recomendación es, si uno quiere en su casa tener un árbol, lo recomendable es por cuidar el recurso hídrico, un molle por lo menos, y en el caso de mioporos lo dejamos estas reforestaciones para zonas donde hay alta contaminación vehicular, por ejemplo. Sí, alta contaminación. El mioporo es excelente para absorber CO2 y arrojar oxígeno, pero no te sirve plantarlo en otros sitios. Se suele utilizar mucho como cerco vivo, por ejemplo. Claro, es lindo, es verde, quiere ser rápido, lo que tú quieras, pero tenemos que ver un poquito más allá de nuestras narices. Y no es el árbol que yo planto, es el ejemplo que yo brindo para que muchos más planten ese mismo árbol y luego todos vamos a tener un mismo problema. ¿No? Entonces cambiar un poco la mentalidad. A mí los jacarandás me encantan, son los únicos árboles que nosotros hemos plantado. Hemos plantado uno en Los Guindos, 2 en la Avenida Caima, 2 en el Parque de Policías, uno más en el Parque La Chacrita. Me encantan los árboles, pero los planto ahí donde sé que hay agua y donde los pueden cuidar. De lo contrario, yo plantaría molles. Muy bien. Y en el caso con respecto a maderas urbanas, si uno quiere comprar esos artículos, ¿tienen su tienda online o solamente sacan productos por campañas? ¿Tienen un stock limitado? ¿Cómo? Sí, todos son stocks limitados, todos los sacamos por campañas. Normalmente, si no es campaña del Día de la Madre y Día del Padre, tenemos productos que vamos rotando a lo largo del tiempo, porque todas nuestras piezas son distintas. O sea, pueden venir del mismo árbol, pero son piezas totalmente distintas. Para el Día de la Madre sacamos unos floreros preciosos, ¿me entiendes? Pero ponías 2, uno al lado del otro y te das cuenta que la venta eran distintos. Todos eran de molle, por ejemplo. Ahora el Día del Padre hemos sacado tablas de parrilla, que nos hemos dado cuenta que trabajar con árboles urbanos es difícil porque, claro, corta su carne, se va por la canaleta y de pronto tiene un nudo la madera y el juguito sale por abajo. Y claro, no te esperas pues eso en tu tabla de parrilla, pero tienes que entender que estás trabajando sobre árboles urbanos, ¿me entiendes? Entonces, también para que nos den un poco, nos corten un poco y nos dejen un poco tranquilos, porque realmente es súper difícil. Y trabajos corporativos, eso sí, cuando quieran. O sea, por ejemplo, es que en la San Pablo entrega todos los años medallas por sus Olimpiadas. Este año todas las medallas fueron de madera de molle y fueron grabados con un primer puesto y todas las personas recibieron su medalla. ¿Por qué? Porque tú recibes una medalla, ¿qué haces? Agarras tu mesa de noche, la metes y cierras, porque ya te la dieron. No, acá la idea es que la medalla la pusieras en tu escritorio, porque claro, es una medalla de madera. Laboratorios Portugal han tenido su reunión anual en Punta Cana, porque son parte de un grupo más grande ahora, y se han llevado, eran 8 discos de madera de molle, hecho por nosotros para sus reconocimientos, y todas con una patita para que las puedan parar en su oficina, ¿me entiendes? Entonces ya sales un poco de lo tradicional y pasas a algo estético y funcional. Entonces, trabajos corporativos sí los hacemos en cualquier ratito y para eso sí tenemos una producción totalmente abierta. Y todo lo manejamos por Instagram, o sea, no tenemos una tienda. Quizás vamos a tener una tienda en el futuro, pero todavía no nos da el flujo como para poderla tener. ¿Y no hay puntos de venta estratégicos como con cafeterías? Hemos trabajado alguna vez la campaña del Día de la Madre el año pasado con unos floreros y sí los teníamos en display en algunos sitios, pero claro, hemos tenido 45 floreros. Punto. Claro, entonces es muy difícil repartirlos porque, claro, te quedas corto súper rápido. Mejor buscarlo por contacto directo. Claro. Sí, y aparte lo puedes personalizar. Por ejemplo, en el caso de las mesas de molle que tenemos, son 70 mesas. O sea, no tenemos ni una más. Y no vamos a tener más de ese árbol. Es más, ojalá que no vayamos a tener más de ese tamaño, ¿no? Eso quiere decir que el árbol no se murió. Y en nuestro catálogo tú vas a poder ver todas las piezas con su propio código. Tú puedes elegir la que tú quieres y te la trabajamos para ti. Entonces ahí sí es sumamente personalizado, desde la pieza que tú eliges hasta el tipo de patas que le quieres poner. Podemos patas de madera, patas de metal. Tenemos unas patas que tienen la forma de todo el disco de madera, ¿me entiendes? Entonces ahí se puede jugar muchísimo. Ha sido muy productivo estos minutos. La gente ya en teoría debe de poder saber cómo acercarse a estas iniciativas. Hay un punto de contacto, ya sabe qué podría consumir. Ahora acabas de mencionar cómo las empresas podrían involucrarse, porque en realidad una persona trabaja y en el trabajo también debe haber esta cultura, ¿no? Y reforzarse más este tipo de prácticas. ¿Qué le recomendarías a una persona, ya sea universidad, estudiante, trabajador, dueño de una empresa, que quiere interesarse en los árboles? ¿Por dónde comenzar? ¿Cuál sería el primer paso? O sea,
un primer paso súper sencillo es que revisen nuestras redes sociales porque gran parte de nuestros posts y nuestros reels son educativos. Y son educativos de una forma muy didáctica, muy dinámica, muy informal también. Yo creo que es el primer paso. Pero en general, yo les digo que no importa qué es lo que hagan, dónde lo hagan, para quién lo hagan, cuándo lo hagan, el tema es que empecemos. Obviamente hacer algo que sea en beneficio de los demás. No necesariamente de nuestros árboles urbanos, finalmente nosotros ya lo estamos haciendo por ellos, pueden identificar alguna otra causa, ¿no? Nosotros trabajamos con Mitchell y compañía desde el año pasado. Les hicimos un cálculo de captura de carbono de los árboles que tienen en su sede en San Lázaro. Tienen como 80 árboles, como jugando, ¿eh? Son un pequeño pulmón. Y ya trabajamos con ellos, ellos financian parte de nuestras actividades y nosotros queremos hacer estos mismos arboleandos con sus trabajadores sobre sus árboles dentro de sus instalaciones. Entonces, es una excelente forma para que una empresa se involucre con el medio ambiente y aparte tienes impacto positivo en la psiquis de tus trabajadores, o sea, son más felices. Están construyendo una comunidad por el cuidado del árbol, en teoría. Poco a poco sí, no tienes idea de la cantidad de personas que me escriben y me llaman cuando alguien se tira un árbol. Y ya es chévere porque son personas que antes veían los árboles todo el día y no los mapeaban. ¿No te pasa que vas por la calle y tú frenas y dices, ¿en qué momento construyeron un edificio de 12 pisos? Sí, exacto. ¿Por qué? Porque vas tan acostumbrado. No, ahora la gente que nos sigue está constantemente viendo estos árboles. He estado conversando con una amiga que es miembro de Enlazando, que está en Manaus, en Brasil, y yo tengo una forma de hacer mis videos donde agarro el árbol y ella me mandó un video de lo que publicó en Instagram haciendo exactamente lo mismo. Entonces ya te das cuenta que no soy yo solo, ya es ella más. Entonces ahí se contagia. Eso es súper, súper bonito. Para cerrar, entonces, 3 mitos y Ya. 3 verdades sobre el árbol urbano. Ya, en principio hay personas que podan el árbol urbano o en el árbol frente a sus casas todos los años porque no quieren que les levante la vereda. Yo les digo todo lo contrario. Mientras más lo podes, más probabilidad hay de que levante la vereda e incluso se tire tu muro. ¿Por qué? Porque cuando tú cortas una rama, ya van a salir nuevos brotes. Su raíz correspondiente, cuando tú cortas la rama, se muere también. Entonces, cuando tienes nuevos brotes arriba, vas a tener nuevos brotes abajo. Arriba el espacio es abierto, pero abajo es limitado por la tierra. Entonces eso hace mayor volumen de raíces, te levanta más. Entonces ese es el primer mito. No porque podes el árbol no te va a levantar la vereda. Si podas el árbol te va a levantar la vereda. Y no lo digo yo, es toda una ciencia. El otro de los mitos, y a mí también me lo dijeron, es no porque un árbol rebrote, quiere decir que el árbol está bien. Cuando tú le quitas todas las hojas a un árbol, el árbol va a botar nuevos brotes porque necesita sobrevivir. O sea, es como que le has cortado toda su forma de generar nutrientes. Entonces tiene que sacar de donde no puede para generar nutrientes. Entonces no porque un árbol brote de nuevo, quiere decir que es un árbol saludable. Eso de podas de rejuvenecimiento no existe en los árboles urbanos. Entonces ese es el segundo mito que uno tiene que sacar. Y el tercer mito es, a ver, ¿qué otra cosa podría ser? Bueno, alguna vez nos dijeron de que querían podar, que no querían que el árbol crezca mucho, ya, y que querían quitar la altura, porque no querían el oxígeno arriba, sino lo querían abajo. Es un poco descabellado ese mito. Ya, entonces sí, te encuentras con un montón de cosas. Otra de las cosas, ahí está, y eso es interesante, pintar los troncos de blanco. Sí, se ve muy, muy común. Se ve bonito, pero no se debe hacer. Entonces, algo que tienen que ver es que esto viene de la práctica de la fruticultura, del cultivo de frutas. Entonces, en el cultivo de frutas tú tienes que cuidar mucho las plagas. Y algunas de las plagas son rastreras que suben por el tronco. Entonces, ¿qué hacían? Pintaban el tronco con cal. Entonces, la cal prevenía que algunos patógenos y algunos animales subieran por el tronco. Cuando esta práctica pasa a las ciudades, se empezaba a pintar los troncos con cal. Perfecto. Hace unos años, al igual que el querosene, la cal es prohibida. ¿Por qué? Porque es insumo para la producción de cocaína. Entonces ya no venden cal, entonces ya no pueden pintar los árboles con cal. ¿Con qué hacen? Los pintan con pintura. Y un árbol respira a través de la corteza. La savia pasa detrás de la corteza, no pasa por el núcleo del árbol, pasa detrás de la corteza. Entonces terminas ahogando el árbol y lo terminas matando, además de contaminando el suelo. Entonces algo que no se puede hacer, no se debe hacer y debemos luchar mucho es la práctica de la pintada de troncos de árboles. No sirve, no ayuda y más allá de estético, no nos sirve de nada. Entonces ahí tienes tus 3 mitos. Y hay muchísimos más. Y tenemos mitos en Instagram, o sea que ahí pueden buscarlos. Buenazo. Para cerrar, perdóname, ese era para cerrar, pero para querer abonar a un árbol, uno tiene su árbol afuera en su frontera
cómo saber que necesita abono, qué signo podemos ver en el follaje de repente, o cada cuánto es bueno poder abonar en el año. Ya. Acabas de decir una falacia. ¿Cuál? Tiene su árbol en la frontera. No es suyo. Ahí está. Eso sí, para todos los que nos ven. Árbol que plantas en propiedad pública es árbol de todos. Ya, entonces partamos por ahí. ¿Por qué? Porque la señora esta que se tiró el árbol ayer dice que es suyo porque ya lo plantó. Ya, no, eso es una falacia. Y el otro es, claro, signos distintivos en las hojas. Tienes que ser muy, muy curioso y tienes que preguntarle a un especialista. Pero yo sí creo que los árboles urbanos debieran abonarse por lo menos 3 o 4 veces al año. Entonces, eso es lo primero que uno tiene que hacer. Y lo otro es dónde lo abonas. No lo abonas en la base del tronco, como no lo riegas en la base del tronco. La gente cree que sí. No, entonces tú tienes las puntas de las ramas, ¿ya? Del árbol, tiene sus correspondientes, sus puntas en las raíces. Sí. Ahí es donde hay unas vellosidades que absorben los nutrientes. Entonces, esas están muy alejadas del tronco. En la zona donde están, se le llama la zona de goteo. Si es que te está lloviendo y tú te paras debajo de un árbol, ¿dónde te vas a parar para no mojarte? Pegado al tronco. Por ende, ahí nunca le cae agua. Por ende, ahí no tiene raíces que absorban nutrientes. Entonces, tú tienes que caminar hasta el punto donde te caería agua o te cae sol, que se llama la zona de goteo. Y es ahí donde debes abonar. ¿Qué sucede? Que normalmente ahí hay pasto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es cortar el pasto, sacarlo, abonarlo y volver a poner el pasto. Entonces, todo un chambón que no se hace. Y es más, el riego del árbol también se debe realizar ahí, no en la base del tronco. Porque en la base del tronco se pudre, normalmente hay pasto, y finalmente el árbol se cae. ¿Y culpa de quién es? Del árbol. ¿Entiendes? Entonces, este tema del abonado es un tema que queremos hacer hace un montón de tiempo. Es un tema que no se hace en los árboles urbanos. Los árboles urbanos crecen por obra y gracia del Espíritu Santo, gracias a la palomita. Entonces, es una práctica que tenemos que incluir en nuestras actividades anuales, por ejemplo. Muy amplio todo. Gracias, Francisco. No, encantado. Muchísimas gracias a usted.